Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien aquí nosotros con calor increíblemente en este invierno que arranca de una forma tan rara, con mucho frío hace unos días y ahora fríos intensos y ahora un calor casi tropical. Son las 19:02, estamos con Gustavo Gervás en la puesta a punto, no, andamos en el control de La Máquina de Pensar. Gonzalo Gervás y Gustavo Germán en la producción. Amigos, en la semana de La Máquina de Pensar, ustedes saben que la semana pasada se la dedicamos íntegramente a los 50 años de 100 años de soledad. 50 años sueñan en Macondo, 50 años de Macondo sueñan en el aire fue el título. Y bueno, queríamos hablar con uno de los especialistas, escritores más importantes y que contribuyeron para la edición conmemorativa que hubo en el 2007 de esta gran novela de García Márquez. Por eso rápidamente les doy, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, la bienvenida a Montevideo al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, bienvenido aquí a Montevideo. ¿Cómo andás? Muchas gracias, encantado. Muchas gracias. Sergio Ramírez, yo diría, no necesita presentación, es un escritor, es periodista, es político, abogado nicaragüense, fue vicepresidente de Nicaragua durante los años 85 al 90, y entre otros, todos recordamos aquella novela que ganara el premio Alfaguara, Margarita está linda a la mar. Sergio, vos estuviste en esa edición conmemorativa con un ensayo, un breve ensayo, que se llamó Atajos de la Verdad, ¿no? Incluida en la edición conmemorativa de la novela en el 2007, que de alguna forma celebraron los 40 años y los 80 años de Gabo García Márquez. Ahí haces un análisis muy interesante que me gustaría un poco, obviamente no compartirlo, porque aquí a los amigos, si van al blog de La Máquina de Pensar, ya está linkeado, pueden leerlo directamente, el ensayo Atajos de la Verdad de Sergio Ramírez, pero me gustaría sí preguntarte de entrada cómo fue la primera vez que leíste a 100 años de soledad. ¿Te acordás? ¿Qué significó para vos como escritor? Claro, esos son momentos verdaderamente inolvidables, hitos que cada uno recuerda de su propia manera, ¿no? Yo pertenezco a la generación de escritores que surgió después del boom, ¿no? Y por lo tanto me sentí siempre muy cercano a las innovaciones y a los cambios y a las propuestas narrativas que tanto Cortázar como Fuentes, como García Márquez y Vargas Llosa hacían a quienes entonces empezábamos a escribir, es decir, descubrir nuevas reglas, nuevos artificios, nuevas formas de narrar. Y cada uno de ellos tenía una forma muy diferente, ninguno se parecía al otro. Me parece que es una de las grandes innovaciones fue esta, que no se trataba de una escuela de escritores que se imitaran unos a otros o que formaran un solo cuerpo narrativo, sino que cada uno iba por su propia diversidad. Y obviamente la lectura de 100 años de soledad era un acto de fascinación para alguien que comenzaba a escribir, porque allí se exponía un mundo que uno creía conocer muy bien, que había visto, era parte de la propia infancia, de la propia experiencia rural. A mí siempre me gusta decir que venimos de un mundo rural que se esconde bajo un manto urbano, pero que nuestra cultura, en la mayoría de los países latinoamericanos por lo menos, sigue siendo rural. Y esta era no una novela vernácula, pero sí una novela de esencia rural. Y era también una novela política sobre la represión en América Latina, sobre la presencia de la United Fruit Company, algo que tocaba muy de cerca no solo a Colombia, sino a Centroamérica, sobre las masacres, sobre las guerras civiles por asuntos de poder personal, etcétera. Pero todo esto estaba narrado en 100 años de soledad de una manera fabulosa, como una fábula. Entonces la clave de esa fábula
era, sin embargo, para alguien que comenzaba a escribir algo que a mí me pareció desde entonces peligroso, y quisiera explicar por qué. A ver. Porque 100 años de soledad tiene un estilo que no es para influenciar a nadie, es porque necesariamente termina en la imitación. Claro. Es un estilo inigualable, irrepetible, pegajoso, y es fácil no solo enamorarse de él, sino al apasionarse comenzar a imitarlo. Y yo, siendo tan joven, lo primero que me dije fue, este es un frasco de veneno puro, ¿no? Y de hecho ocurrió, ¿no? Hubo una segunda generación después de los 70, digamos como de un post-realismo mágico, donde hubo muchos epígonos, mucha escritura epigonal, ¿no? Claro, pero es lo que yo te quería decir, que ninguno de esos pudo dejarse influenciar bien, claro, por ese universo verbal, sobre todo, que presentaba García Márquez. En García Márquez todas las lluvias son milenarias, todas las lluvias son bíblicas, la exageración es una regla. Y entonces muchos escritores se pegaron luego a esta corriente eléctrica de la exageración, que no hacía sino electrocutarlos, ¿no? Claro. Entonces me parece que pocas novelas que imitaron o que se vinieron detrás de esta huella tan riesgosa que se llamó el realismo mágico sobrevivieron como tales. Sin embargo, si nos vamos al caso de Vargas Llosa, Vargas Llosa, uno podía leer desde La ciudad de los perros a Conversación en la catedral, y aprendiendo a escribir, y yo me vuelvo a citar en el momento que yo estaba aprendiendo a escribir, uno podía desarmar estas novelas como un mecano, como un juguete, para ver cómo estaban hechas, porque lo que Vargas Llosa enseñaba era técnicas de escritura, más que un estilo como el del realismo mágico. Claro. Entonces, uno el riesgo de ser marcado por Vargas Llosa, aunque eso existía también, no era tan inminente o tan letal como el riesgo de ser marcado por García Márquez. Y esto pues lo que hace es aumentar mi admiración por él como descubridor de un mundo que nadie más pudo volver a tocar. Sí, hay un estilo envolvente, melódico, musical en 100 años de soledad, que aparte, lo dijimos la semana pasada, y bueno, lo repito aquí una vez más, en la literatura, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, es muy difícil que un libro, una novela, tenga un alto impacto de crítica en la crítica literaria y un alto impacto en el público masivo, ¿no? Que se den las dos cosas. Y eso no se volvió a repetir. Es muy difícil porque el arte literario, digamos, se ha ido sofisticando y entonces no hay un impacto masivo, no es accesible. No lo hace, es decir, el arte literario más sofisticado no lo hace perder calidad, sino perder lectores. Claro, es menos accesible. Se puede escribir un buen libro, un excelente libro para un público reducido, para un público medio, pero en el caso de 100 años de soledad, esto que vos decías es exacto, ¿no? Es una circunstancia en que los astros se conjugan, la crítica literaria, los lectores, porque los libros literarios, las novelas, tienen un círculo que vamos a llamar habitual de lectores, ¿no? Claro. Puede ser más grande, puede ser más chico, pero hay un círculo habitual de gente que concurre a las librerías, que se interesa por las novedades literarias, y ahí está, ¿no? Pero 100 años de soledad se salió, desbordó ese círculo, y se pasó a las peluquerías, claro, se pasó a los salones de belleza, se pasó a los ámbitos donde no se lee normalmente. Entonces uno podía encontrarse un ejemplar de 100 años de soledad manoseado en cualquier parte, y eso hizo que tuviera tantos millones de lectores, pero no solo en lengua castellana, y aquí voy a este otro extremo que me parece también muy interesante. 100 años de soledad se leyó por igual en
todos los idiomas del mundo prácticamente. Y cuando yo pienso en el inglés, por ejemplo, sí. El inglés es un idioma muy distinto al español, ya lo sabemos. Es un idioma de frases cortas, de frases cerradas, y la lengua que usa García Márquez es la lengua elíptica, la lengua que da vueltas sobre sí misma, se va enrollando, que es la lengua de los cronistas. Claro. Como se escribía en las crónicas de los oidores y de en los virreinatos durante la colonia española, es decir, porque la frase se iba enrollando y enrollando, ¿no? Uh-huh. Traducir una de las grandes traducciones de 100 años de soledad es la que se hizo al inglés, que a mí me parece un gran milagro, ¿no? Y bueno, el milagro se da en todos los idiomas porque todo el mundo entiende el universo de García Márquez como propio. Uh-huh. Lo entiende un japonés, lo entiende un indostano, lo entiende un turco, y eso me parece que es uno de estos milagros a celebrar, ¿no? No, y hay otra la semana pasada un escritor uruguayo, el viernes, nos decía algo que a mí me llamó la atención, que el libro no solamente le había impactado en su momento, no solo por el estilo literario, sino por la verdad que contenía. En este sentido, de que en ese libro, en 100 años de soledad, aparecían cosas que normalmente no aparecían en la literatura, por ejemplo, uruguaya, en el sentido de que ver la realidad desde un punto de vista eurocéntrico, urbano, acá, bueno, somos la mitad del Uruguay, está en Montevideo, y ocurren cosas que no aparecían en la literatura y sí aparecían normalmente en 100 años de soledad. Y a eso se le llamaba verdad, cuando entra la verdad o parte de la verdad a un libro. Y es un poco también tu ensayo, ¿no? La idea de que una visión, ¿no? Hay una visión que para poder ver la realidad integral de América Latina. No toda, pero por lo menos ver la realidad rural, ¿no? Claro, cuando yo pienso en Uruguay, pienso en Onetti, ¿no? Uh-huh. Es decir, pienso en este mundo como el de Santa María, que es un Macondo diferente. Sergio, en tu ensayo vos una de las cosas que planteás que 100 años de soledad describe no solo el mundo rural, sino esa especie de esquizofrenia que tiene América Latina entre, por un lado, un proyecto modernista o que viene de la modernización del siglo de las luces, que no termina nunca de cuajar, que se queda solo en las leyes y no en la realidad, y ese mundo rural, ese mundo de la realidad rural, digamos, lleno de mitos y lleno de, digamos, de alguna forma de leyendas también. Hay como ese choque que hace que América Latina esté siempre como una especie de ensoñación, también se podría pensar. Y vos hablabas de Onetti, Santa María, una de las cosas que todos los personajes de Onetti siempre no están trabajando, o están haciendo algo, pero siempre están soñando con estar en otra parte, en otro lado. Todos los personajes de Onetti están siempre ensoñándose en otro lado. En el caso de 100 años de soledad, vos planteás que describe claramente una figura como es el patriarcado, ¿no? El caudillo, ¿no? El caudillo es cuando el patriarca va a nivel social, y decís que eso es como una especie de columna vertebral, como una especie de maldición que tenemos en América Latina. Bueno, con algunas excepciones, pienso yo, ¿no? Pienso que algunos países que sufrieron dictaduras brutales, como en Uruguay o en Chile, las instituciones fueron lo suficientemente fuertes como para, una vez que pasó, digamos, esta crisis o esta normalidad, pues las instituciones se volvieron a restablecer. En otros países de América Latina, y vamos a hablar de Nicaragua, de Centroamérica, del Caribe, estas instituciones de verdad nunca existieron, y esto está muy bien establecido en 100 años de soledad. Las instituciones estuvieron nada más en la letra de las constituciones. Sí, cuando desde la guerra de independencia los libertadores se suben al caballo, en Alforja llevan a Tocqueville, llevan a Rousseau, llevan a Montesquieu, a Voltaire, son enamorados de la Constitución de los Estados Unidos, de la separación de poderes.
Si uno lee las constituciones del siglo XIX, son constituciones perfectas del país de Jauja, ¿no? Es la utopía perfecta, que nunca existió en la realidad. Y aún por desesperación, nosotros escuchamos a Bolívar frente a la anarquía clamar por la tiranía, clamar por el imperio, ¿no? Porque lo que los desesperaba era la falta del orden, de la ley, que es lo que no les permitía construir naciones. Entonces, ahí en el caso de al lado mismo de ustedes, en el Paraguay, el doctor Francia era un dictador ilustrado, ¿no? Claro. No era ningún ignorante, y sin embargo él se convirtió en dictador perpetuo. Entonces, lo que tenemos aquí es esto que muy bien vos llamabas esquizofrenia, ¿no? Es decir, lo que es por debajo de la realidad es lo que aparenta ser por encima. Y de aquí que nace la figura del caudillo, que tiene un sustento absolutamente rural. El caudillo es el fruto más ejemplar de lo que es la cultura rural, porque el caudillo nace ¿de dónde? De la gran hacienda ganadera. Nace de países despoblados donde había más reses que personas. Claro. En Nicaragua, después de la Guerra Nacional de 1855, la expulsión de los filibusteros gringos, las pestes, las hambrunas, la guerra, había diezmado a la población a 200.000 habitantes, pero había 1 millón de cabezas de ganado. Entonces, esta era la realidad, ¿no? Es decir, una realidad rural que no se sustentaba en las escuelas, no se sustentaba en la cultura, en las universidades, sino que se sustentaba una explotación pasiva de un cultivo como era el ganado. Entonces, ¿qué imponía esto? Un patrono, un terrateniente que a la vez se volvía caudillo político. Y eso es lo que siguió subsistiendo, ¿no? Si nosotros examinamos a los personajes de 100 años de soledad, los que se embarcan en la guerra de los 1000 días, son figuras rurales, y los mismos héroes de la familia Buendía en determinado momento se vuelven arbitrarios. El coronel Aureliano Buendía manda trazar un círculo alrededor suyo, donde quiera que va, un círculo de tiza, y nadie puede transponerlo. Y esa es un ejemplo perfecto de lo que es la arbitrariedad del poder. La lejanía, además, que sí. El aislamiento del poder, el círculo del poder. Exactamente, sí. Ese círculo de tiza es el círculo de tiza caucasiano que establece también la lejanía del poder. Ni su madre podía traspasar ese círculo. Sí, la soledad total. El endiosamiento que produce el poder. Y eso es el caudillo. ¿Y a qué nos lleva esto? Al gobernante que nunca se quiere ir. Piensa que el país se desbarata sin su presencia, que el país no es viable sin su presencia, y que por eso se tiene que quedar eternamente. La alternabilidad, respetar que alguien gana las elecciones por mucho que tenga un signo político ideológico contrario, eso no existe en ese tipo de cultura. Claro. De alguna forma, 100 años de soledad también plantea el problema de las instituciones. No hay institucionalidad, digamos, no hay instituciones. No hay ninguna. Es decir, las instituciones siguen en muchos lugares de América Latina sin existir. Son muy débiles, están a medio hacer. Cuando parece que van a consolidarse, alguien les da la patada y las destrasta de nuevo. Y esa sigue siendo parte trágica de nuestra historia en el continente. Lo que pasa es que construir instituciones, en este caso, capaz que nos estamos yendo un poco de 100 años, pero construir instituciones es algo, si se quiere, no es atractivo, no es cautivante, sino que es una tarea lenta y constante, ¿no? Y continua, ¿no? Entonces, sí, pero es que además es una tarea que hay que hacer a disgusto de las voluntades individuales. Claro. Es decir, los seres humanos siempre quieren estar por encima de la legalidad, de las leyes. La ambición del poder absoluto está en nuestra condición humana, ¿no? Sí, pero eso también entonces, el hecho
Me refería, digo, a los electores, sí, al pueblo, que también claro, le gusta, digamos... De llegar a concertar reglas suficientes que sometan a los individuos por debajo del imperio de la ley, esa es una tarea titánica. Claro. Sí, sí, sí. Es la tarea, digamos, el continente de la esperanza de América Latina. Pero también hay otra, se puede tomar desde otro punto de vista, señor Soledad, cuando digo lo de la verdad o lo de que incluye partes de la realidad que normalmente no se veían en la literatura, por lo menos nosotros no la veíamos. A mí yo leyendo tu ensayo, me acordé de una película que vi hace muchísimo, que se llamaba Cabeza de Vaca, una película mexicana, donde está hablada toda en náhuatl y te muestra a Cabeza de Vaca precisamente que se convierte en un chamán, ¿no? Se convierte en un chamán y aprende muchísimo de esa cuestión, esa tecnología que es la magia chamánica, en fin, y cuando encuentran a sus amigos, a los conquistadores, no les puede comunicar nada, porque ellos querían que les hablara de sirenas, de otros mitos, pero no soportaban que les dijera algo más de la verdad, de lo que pasa, de ese otro pensamiento, ¿no? Bueno, eso es parte del gran delirio, ¿no? Que siempre seguimos viviendo en América Latina, las diferencias entre verdad y mentira. Se resuelve muy bien en la novela, pero no, en la realidad es pésimo. Sí. En la realidad es lo peor que puede haber, pero... En realidad la realidad parece estar superando con creces en América Latina la ficción, ¿no? Bueno, en todo el mundo, sí, ¿no? Sí, porque la realidad es un estado permanente de anormalidad. Claro. Y digamos, el gran alimento de la escritura es la anormalidad. Es decir, nos alimentamos los escritores de situaciones de anormalidad. Yo creo que en países en donde las instituciones funcionan normalmente, no hay corrupción, no hay narcotráfico, no hay continuismo en el poder, no hay violencia, no hay represión. Estoy hablando otra vez de la utopía. Pues seguramente los escritores no van a desaparecer, por supuesto, pero tienen que buscar otro tipo de temas sobre los que escribir, sobre la conversión humana, sobre el individuo, como si fuéramos suecos o noruegos, ¿no? No, pero la literatura sí, siempre tiene 3 o 4 historias que siempre estamos contando, y alguien dijo una vez que la literatura es un sueño dirigido, y hace poquito leí que Hermann Hesse decía una frase que me encantó, que dice: nadie sueña con lo que no le interesa. Claro, pero no te olvides que uno de esos 4 grandes temas es el poder. Claro. El amor, la muerte y la locura, como decía Horacio Quiroga, y yo agrego el poder. Claro. Es decir, esos son los 4 grandes temas de la literatura, y si te fijas bien, el poder tiene que ver con todo lo demás, tiene que ver con la locura. El poder muchas veces es una forma de locura, y la muerte pues tiene muchísimo que ver con el poder. Entonces, quizá de todos esos elementos, el más dominante en América Latina ha sido el poder. Es decir, muy pocas novelas dejan de meterse con el poder. Sí, bueno, García Márquez, el propio, decía que uno de los pocos personajes latinoamericanos es el del dictador propio, digamos, ¿no? Sergio, para ir terminando esta charla, me gustaría preguntarte por vos, por tu escritura, por tu relación con el gran escritor nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Porque ahora, en el Otoño del Patriarca, García Márquez decía que incluyó versos enteros de Rubén Darío. Bueno, vos hiciste Margarita está linda la mar, y ahora acabas de publicar, el año pasado, A la mesa con Rubén Darío, relatos. ¿Cómo va eso? Bueno, Darío es una figura para mí dominante, no solo como poeta, sino como alguien sobre el cual yo siempre me he ido preguntando quién era realmente, ¿no? Como de un país tan pobre, tan triste, tan atrasado como la Nicaragua del siglo XIX, surgió esta figura. Es decir, un país que no era capaz de dar una orquesta completa, dio un solista de este tamaño, ¿no? Claro. Esto es perfectamente posible, siempre que veamos a Rubén Darío en el contexto del Río de la Plata, en el contexto de Chile, de España, de Francia, ¿no?
Si lo retraemos a la realidad cultural de Nicaragua, no hubiera tenido esas alas que tuvo para volar. Se están cumpliendo 150 años del nacimiento de Rubén Darío. Esta es una gran efeméride para la lengua. El año pasado se cumplieron 100 años de su muerte. Hay que recordar que murió apenas a los 49 años. Increíble, sí, es increíble. De edad. El mismo año en que nacían Juan Rulfo y Augusto Rodabas, nada menos, ¿no? Nada menos. Entonces, todos estos son encadenamientos que a mí me fascinan en la literatura latinoamericana, ¿no? Ajá. Y bueno, Rubén Darío seguirá siendo para mí un personaje de mi vida, de mi propia escritura. Es una sombra, ¿no? Es una especie de padre, espiritual. Sobre todo generaciones sucesivas. Sergio, nicaragüenses. Desde ya le vamos a dedicar este año, digamos, en unos meses, una semana entera acá en la máquina de pensar a Rubén Darío, y para mí sería espectacular llamarte de nuevo y poder hablar específicamente de este gran escritor que fue el que hizo la primera, si se quiere, revolución artística latinoamericana, ¿no? O sea, bueno, yo encantado, claro que sí, las relaciones que tuvo con Uruguay sería muy interesante hablar. Sí, hasta con lo Tremón, en fin. Te mando un abrazo grande y quedamos para la próxima para hablar de Rubén Darío. No te olvides que la Academia de la Lengua también hizo una edición especial, igual a la García Márquez. Sí, la recibí. Y ahí también hay otro estudio mío sobre lo cual podemos hablar. Perfecto, no lo leí, pero lo voy a leer, la recibí. Te mando un abrazo grande y gracias por estar acá. Bueno, igualmente, y a todos los oyentes de la radio, un abrazo. Un abrazo. Amigos, ahora vamos a escuchar a Ana Prada, Soy pecadora. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está.
Amigos, en este tercer bloque, La Máquina de Pensar, no lo he dicho, pero esta semana va a estar dedicada de alguna forma al Todos Somos Raros. Se viene el segundo encuentro de la segunda temporada de Todos Somos Raros. Este viernes 30 de junio a las 19:30 horas estaremos de nuevo en el Centro Cultural de España, en la cafetería, ahí que está muy bien del Centro Cultural de España, donde se van a encontrar dos escritoras. Una de ellas es Mercedes Rosende, ustedes ya la conocen, porque entre otras cosas tiene una columna acá en este programa, La Máquina de Pensar, y la otra es la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Gaby, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Acá estoy. Contenta de hablar con vos, con La Máquina de Pensar. Bienvenida a La Máquina de Pensar, bienvenida a Montevideo. Gabriela Cabezón Cámara va a estar con nosotros y vamos a hablar junto con Mercedes Rosende de las dos últimas novelas de ellas dos. En el caso de Mercedes es El Miserere de los Cocodrilos, ya saben, editada por Estuario, es un policial. Y en el caso de Gabriela, de Gaby Cabezón Cámara, es Romance de la Negra Rubia, editado por Eterna Cadencia. Realmente una sorpresa para mí leerte, realmente me encantó la novela. Me parece muchas gracias. Fascinante la forma en que escribís, me parece el tratamiento literario casi poético, que escribís casi como si fuera una poesía, me da la impresión, ¿no? O sea, a mí me dio la impresión de que más que narrar estás contando todo un argumento que es impresionante, es el romance de la Negra Rubia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya estaba feliz de ir a Montevideo, pero ahora con todos estos piropos voy como una nube. No voy a usar, voy en nube. No, la idea, Gaby, es que vos hablés del Miserere de los Cocodrilos y Mercedes va a hablar del Romance de la Negra Rubia. Ella también me recomendó La Virgen Cabeza. Hay que decir, en esta última novela tuya, a mí me sorprendió, y quiero adelantar un poco a los amigos de La Máquina de Pensar, para que sepan de qué vamos a hablar este viernes, es que pone es una especie de historia que por un lado tiene que ver con la opresión, tiene que ver con la opresión social, tiene que ver con los movimientos sociales, pero también tiene que ver con la política, con el arte, en fin, y con esta especie de gran entrevero que parece que está convertida toda la realidad. Yo decía, se lo decía a un amigo, ¿no? Hablando de tu novela, ¿no? El Romance de la Negra Rubia. Si Donald Trump no hubiera sido presidente de los Estados Unidos, uno lee esa novela y podría decir, es un bolazo, pero todo lo que uno lee en esa novela, todo puede ser. Ahora parece que todo puede ser todo. Exacto. No solo por Trump. Acá tenemos una gente preciosa también. Sí, no, claro, en Argentina, bueno, vamos a decir que la política, la velocidad política en Argentina, siempre a los uruguayos nos deja como pasmados, ¿no? O sea, siempre, a nosotros también. Siempre yo siempre cito a un humorista uruguayo que dice lo siguiente, que en Argentina la realidad sobreactúa, ¿no? Como si fuera una actriz sobreactúa. Está buenísimo eso, me encantó. Porque realmente, y en el caso de tu novela Romance de la Negra Rubia, como que apretás el acelerador de eso, ¿no? Sí, bueno, en un punto estaba jugando con eso, también con la poesía, como decís vos, son varios juegos ahí simultáneos. Pero sí, nuestra realidad social y política es vertiginosa y sobrecogedora todo el tiempo. Y me gusta la idea de sobreactuada, me la imagino como una diva, viste, de ópera, toda maquillada. Sí. No, y que siempre está exigiéndose para hacer algo que nadie espera, ¿no? O sea, esa idea de lo inesperado, ¿no? Yo diría más bien que es pendular, que ya sabemos lo que va a ser la diva. Claro. De un lado para el otro. Pero no deja de sorprenderse y de golpearse. Es raro, sabemos y a la vez nos golpea. De acuerdo. Sí, porque tampoco se puede tener una novedad o una novelería todo el tiempo, las 24 horas, ¿no? Evidentemente, las cosas en un punto empiezan a trazar círculos. Algo que me llamó la atención de El Romance de la Negra Rubia es que también no solamente vas contando el argumento prácticamente, ¿no? O sea, más que narrar como la experiencia de lo que le pasa a la protagonista, es contar las 1.300 cosas que le pasan a ella, una tras de otra, a un ritmo trepidante, que una de las cosas que me llamó la atención, Gaby, es que también lo vinculás con la historia argentina, con las invasiones inglesas, los movimientos sociales, en fin, con Buenos Aires resistiendo, los piqueteros. Bueno, me es muy difícil pensar sin pensar la historia argentina, ¿no? Porque como es una diva que sobreactúa, como bien decís,
está todo el tiempo presente. Salís a la calle y te golpeas. Y pensar en términos de resistencia, de cómo se podría construir otra cosa, otro mundo, es medio inevitable. También pensé, y eso no está en el libro, pero lo digo, viste que cuando uno va leyendo, cada uno va haciendo su propia lectura, uno se va cruzando, somos todos cruces de lecturas. Pensé, digamos, en la violencia que hay en Romance de la Negra Rubia. Hay una gran violencia política, represiva. Bueno, todo comienza con unos comuneros que ocupan edificios que no quieren, digamos, no pueden pagar, entonces la policía los va a desalojar y por la fuerza, con mucha violencia, y una de ellas, digamos, el líder o la líder, se prende fuego, y después termina en la Bienal de Venecia en una especie de instalación performática como si fuera Marina Abramovic. Es decir, y conté solamente 2 incidentes, en el medio hay 153, ¿no? Digamos, de todas las cosas que van pasando, ¿no? El tema de ser una estrella mediática. Y una de las cosas que pensé era en el matadero, en el cuento el fundacional de la literatura argentina, que es muy violento también. Y casi todo lo fundacional de la literatura argentina es casi violencia pura. El matadero yo siempre lo tengo muy presente, La Refalosa es otro texto que tengo siempre dando vueltas en la cabeza. El Facundo, bueno, todos esos textos, viste, del siglo pasado, de la Constitución de la Nación, que son salvajes. Sí, son salvajes, sí, de acuerdo. Son violencia pura y dura, y están buenísimos por otra parte. Sí, bueno, como literatura, bueno, uno lee ahora sí, el como matadero literatura. Y funciona de una forma increíble, ¿no? Pero también se sorprende que hayan pasado tanto tiempo y que eso, no sé, de alguna forma esa cosa que tiene la literatura rara, que parece que... ahora estábamos hablando en el bloque anterior con Sergio Ramírez, 100 años de soledad, que esa cosa que tiene la literatura que a veces de reflejar la realidad, digamos, ¿no? O sea, en ficción, pero refleja la realidad. Y la indaga, ¿no? La explora, le busca otras posibilidades, le da vueltas, pero no se podría salir de la realidad, porque no se puede salir del mundo, porque vivimos en el mundo. Pasa a veces con las grandísimas novelas, es que pueden hablar del mundo de lo más común, en el sentido de lo que tenemos todos, entonces es un mega clásico, y ahí tenés, qué sé yo, Hamlet o la Ilíada. Y nosotros los demás vamos haciendo lo que podemos. Ahí humildemente. Sí. Y bueno, sí, siempre tratamos se hace lo que se puede, no lo que se quiere, aunque se quiera mucho, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? No, uno quiere un montón. Exacto, sí. Pero después vamos con el bochín tratando de arrimar a esos colosos. Exactamente, sí. Y aparte hay un detalle también, que uno, que muchas veces los hallazgos o los éxitos o las digamos, éxito en el sentido literario, de calidad, ¿no? La alta calidad a veces viene de una forma imprevista o imprevisible por otra cosa, ¿no? Sin quererlo casi. Y a mí me parece, a veces pienso que es como un premio a la concentración, que no se escribe bien por talento, sino por concentrado. Correcto. Y si te concentrás, terminas ahí escribiendo afinado. Correcto. Como que la música te atraviesa, ¿viste? Exacto. Si vos te pones ahí por donde pasa la música pasa. Exacto. Es dificilísimo ponerse ahí porque uno se distrae. Está bárbaro, ¿no? Porque te aísla. Pero aparte un detalle, te aísla, digamos, como que también le comentaba a Sergio Ramírez que la literatura siempre es un sueño, pero un sueño dirigido, y que hace poco leí una frasecita que me encantó de Hermann Hesse que decía: nadie sueña con lo que no le interesa. ¿No? Tiene toda la razón del mundo. Está bárbaro. Y sí. en el caso de romance de la Negra Rubia, lo que hay es una cadencia y un ritmo donde va contando la protagonista todas las 1800 cosas que le pasaron, y esa es una cadencia poética, ¿no? Un ritmo poético, ¿no? Sí, de hecho tiene partes en los decasílabos y partes en los octosílabos. ¿Mira? Es una cadencia ahí con metro. En muchas partes. Mira. Y me importa un montón la música en la literatura. Me parece que sin música no vale.
De acuerdo. Sí, aparte, una de las cosas que llama la atención, aunque parezca mentira, digo porque siempre se está hablando, yo incluso ahora hablé del argumento como descabellado, desopilante o digamos desmesurado del Romance de la Negra Rubia, y sin embargo lo que importa más es el ritmo, ¿no? O sea, es esa prosa que uno dice, ¿y esto pero por dónde va? Esto es un ritmo, y es eso lo que va hipnotizando, yo creo. Bueno, lo intentamos. Intentamos así llevar adelante una política bastante del ritmo. Bueno, pero en los últimos minutos te quiero preguntar de Miserere de los cocodrilos. ¿La leíste? ¿La novela de Mercedes Rosende? ¿Qué te pareció? La leí, la disfruté mucho. Me gusta mucho lo que va pasando con Úrsula López. Del otro libro hasta acá está cada vez más afinada, más sofisticada. El humor de Mercedes es descollante, es realmente muy excepcional. La inversión que hace, además, ya Mercedes te cuenta una serial killer y hace una inversión que es un procedimiento de retórica del humor clásico, pero es muy genial, porque esto lo puedo contar porque bueno, me parece que no adelanta mucho de la trama. La escena fundante de esta serial killer es con el padre, o sea, siempre es el tipo con la madre. Esto es la mina con el padre. Así que hay como una inversión re interesante, ¿viste? Sí, y a partir de ahí se desatan un montón de peripecias y de obsesiones. Y las obsesiones de ella son las obsesiones de casi cualquier mujer en algún punto. La cuestión es lo que ella hace con eso, ¿no? Claro. Bueno, y es muy genial. No quisiera hablar más para no adelantar tanto, pero sí puedo decir que es genial, que ya la tienen que poner en cine. Me encantó. No, hay un detalle que yo para tratar de vincular las dos novelas que realmente sí, obviamente se desarrollan en este mundo actual donde empezamos esta conversación diciendo que parece que todo puede pasar o puede pasar todo, pero yo diría que también en el caso de Mercedes Rosende hay una gran preocupación por el lenguaje, ¿no? O sea, digamos, por tratar de hacer que el lenguaje diga más de lo que puede decir, digamos, ¿no? Sí, todo el tiempo, por eso es tan eficaz y por eso te convence y por eso querés más. Sí, porque tiene un uso del lenguaje muy sofisticado. No, y aparte hay continuamente cambios de punto de vista para tratar, digamos, de alguna forma de... Bueno, la voz del narrador es muy interesante. La voz del narrador que predomina en toda la novela, es la primera del plural, es muy interesante, y cuando cambia, realmente notas el cambio y tiene un sentido y se le da como un espesor y un relieve que es alucinante. Sí. Y todo va confluyendo de alguna forma a un gran desenlace final, que no vamos a decir nada, pero digo nada, tiene que ni ver... una palabra porque no podemos decir eso. No, pero tiene que ver con la acción. Digo que cuando la acción, uno vive esa acción, como ocurre en los policiales, en algunos policiales, cuando hay buena literatura uno realmente la experimenta, ¿no? La vive, digamos, queda inmerso. Y aparte, poco placer comparable al de un policial bien escrito. Ah, de acuerdo. Dice que entras como un caballo, sos feliz. De acuerdo. Cuando acontece eso. De acuerdo. Pero no hay tantos, me parece a mí, tan bien escritos. Me da la impresión, ¿no? Tantos no hay. Hay que decirlo, que perdamos a algunos amigos. Sí. Hay algunos que están muy bien y después la mayor parte, bueno, como que anda ahí arranqueando. Sí, la mayor parte parece más jugado, digamos, a la trama, que siempre... Sí, les falta un poco la pata de la lengua. Exacto. No a todos. Exacto. Yo tengo acá varios amigos que son unos genios, pero... Y allá Mercedes. No, otra cosa que mientras iba leyendo tu libro, pero eso te digo también, tío, como lector, viste que uno se le va atravesando formas de hablar también en tu libro, en Romance de la Negra Rubia, me acordaba a Leonardo Yola, en determinadas cosas de cómo hablan, Bueno, Leo a veces escribe también actos policiales. Solo está por reeditar Chamamé, no se lo pierdan. Sí. O sea, cuando lo vean, vayan y sáquenlo de las librerías porque es una genialidad. Chamamé no lo leí Kriptonita. A mí, y bueno, obviamente leí los cuentos que se publicaron. No, espera que leas Chamamé.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Gaby Cabezón Cámara, te esperamos. Esta escritora argentina, amigos, va a estar con nosotros, es nuestra invitada principal, junto a Mercedes Rosende. Este viernes va a estar a las 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España. La entrada es libre, los esperamos. Después de conversar, obviamente esto va a arrancar con una música, con un número musical, digamos, con canciones. Ustedes saben que ese es el esquema que de Todos Somos Raros. En este caso va a ser las hermosas canciones de Ana Prada, que va a estar con nosotros. Y bueno, y simplemente decirles que al final hay el espacio cuando se termina para preguntas del público, como ocurrió ya la vez pasada, así que están todos invitados. Y Gaby, te mando un abrazo, nos vemos el viernes. Un beso gigante, muchas ganas de verlos y de Pilsen y Patricia. Dale, te mando un abrazo, un beso grande, amigos, se terminó la máquina de